Queremos hablar hoy con los pensionados de Colombia. El gobierno propuso recientemente una reforma pensional. Nosotros estamos de acuerdo con la reforma, queremos ir más lejos de la reforma porque consideramos que todos los colombianos que han trabajado en algún momento de su vida, al final de su vida, deben tener un derecho a la pensión como lo exige el Estado social y democrático de derecho. Pero quiero contarles, señores pensionados, que en Colombia, durante muchos años, las personas, aún teniendo derecho a la pensión, no la recibían realmente, porque entre el momento en que se desvinculaban de su trabajo y el momento en que llegaba la pensión, muchas veces llegaba cuando ya las personas habían muerto. Es lo que le sucedió, por ejemplo, al abuelo de nuestro gran premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, el coronel, el de su obra famosa, El coronel no tiene quien le escriba, que estuvo toda su vida esperando su pensión y murió al final de su vida en una pobreza sin recibir la pensión. Y eso es lo que pasaba en Colombia con los pensionados. Váyase para su casa, espere una pensión, y una pensión que no recibía nunca. Dejaba de ganar su sueldo para entrar en una situación de pobreza y a veces de pobreza absoluta. Y eso fue así en Colombia durante muchos años, hasta que un día en la Corte Constitucional de Colombia, quien les habla, Jaime Araujo Rentería, llegó una ley del gobierno que decía lo mismo de siempre: saquen a las personas con derecho a pensión para que entren otros a trabajar. Y yo dije, está bien, pero vamos a poner una condición, y dictamos una sentencia aditiva que consiste en que se aceptaba la ley, pero se establecía un requisito adicional. El requisito adicional era que nadie que tuviera derecho a la pensión podía ser despojada de su trabajo si previamente no estaba ya incluido dentro de la nómina de la pensión de jubilación. De tal manera que si yo, por ejemplo, en el mes de junio me retiro de mi trabajo, ya en el mes de julio comienzo a devengar en la nómina de pensionado. Y de esa manera evitamos lo que le pasó al coronel Márquez, al abuelo de Gabriel García Márquez, y lo que pasaba en las familias colombianas, porque la pensión del abuelo en las familias colombianas no solamente sirve para la abuela si está viva, sino que sirve también para el hijo que no tiene trabajo o para el nieto que no tiene con qué pagar la pensión de la escuela. De esa manera, pensionados, quiero decirles que hemos luchado por sus derechos. Logramos que de ahora en adelante, desde ese momento, no se puede despedir a ningún colombiano con derecho a pensión, sino incluirlo previamente en la nómina de pensionados, y se beneficiaron cerca de 1,5 millones de colombianos.